El Sol, luz, Dios y simbolismo en la historia humana. El Sol es esa esfera ardiente que domina el cielo, la fuente de luz, de calor y de vida. Desde tiempos inmemoriales ha sido más que un astro, ha sido un Dios, un guía, un símbolo eterno. Hoy recorreremos la historia del Sol en nuestras creencias, en religiones y en símbolos. También descubriremos cómo inspiró templos, calendarios, rituales y hasta el valor del oro, reflejo de su resplandor en la tierra. Porque el Sol no solo ilumina el mundo, ilumina también nuestra forma de entenderlo. El Sol en las primeras civilizaciones. En el antiguo Egipto, el Sol fue personificado como Ra, el dios creador. Cada día viajaba en su barca solar, cruzando el cielo y enfrentando las fuerzas del caos. Su travesía nocturna por el inframundo simbolizaba la renovación eterna. En este ciclo de muerte y renacimiento, los egipcios vieron la promesa de la vida después de la muerte. En Mesopotamia, el dios solar Shamash fue juez supremo. Sus rayos eran los ojos que todo lo veían, iluminando lo oculto y garantizando la justicia. Aquí, el Sol no solo era luz, era ley divina, el garante del orden cósmico. Por otro lado, en Mesoamérica, los mexicas narraban que el mundo había pasado por 5 soles distintos. Cada era terminaba en cataclismo. El actual, regido por Tonatiuh, debía sostenerse con sacrificios humanos. El Sol era un dios hambriento y su permanencia en el cielo dependía de la sangre ofrecida por los hombres. Y en los Andes, los incas veneraban a Inti, considerado padre del linaje real. El Coricancha, su templo en Cusco, estaba recubierto de láminas de oro que reflejaban la grandeza del astro rey, convirtiendo la ciudad en un espejo del cielo. El Sol y la religión. El Sol fue protagonista de la arquitectura sagrada. Los templos no eran solo edificios, eran relojes de piedra, diseñados para dialogar con el cielo. Por ejemplo, en Inglaterra, Stonehenge se alineaba con el amanecer de los solsticios. No era casualidad, era la muestra de que la comunidad vivió al ritmo del sol, que sus cosechas y rituales dependían de él. Por otro lado, en Mesoamérica, el templo de Chichén Itzá guarda un secreto solar. En cada equinoccio, la luz proyecta la sombra de una serpiente descendiendo las escaleras. Para los mayas, esto no era simple astronomía, era un mensaje divino, la presencia viva de Kukulcán. Mientras que en Egipto, el faraón Akenatón intentó un cambio radical, pues proclamó que solo existía un dios, Atón, el disco solar, cuyos rayos terminaban en pequeñas manos que bendecían la vida en la tierra. Fue un monoteísmo solar, adelantado a su tiempo, aunque condenado a desaparecer tras su muerte. Cada cultura vio en el sol la presencia de lo divino. No era un astro distante, era un sol que habitaba entre los hombres. El simbolismo del sol. El sol fue mucho más que una deidad física. Fue un símbolo universal. Sus rayos se interpretaron como brazos, lenguas de fuego o manos que nutrían y castigaban. Fue símbolo de vida, fuerza, poder y eternidad. En oposición a la luna, el sol representaba lo masculino, la razón y la vitalidad. Por ejemplo, en Roma, el sol Invictus o el sol invicto era celebrado como el astro que nunca muere. Esta imagen se trasladó al cristianismo primitivo. Cristo fue asociado con la luz eterna, vencedor de la oscuridad, como un nuevo sol espiritual. Incluso los halos dorados en las pinturas cristianas, esas coronas que rodean la cabeza de los santos, tienen un origen solar.
Eran la representación de la irradiación divina, la huella del sol en el alma humana. El sol, entonces, no solo iluminaba la tierra, iluminaba también la conciencia. El sol y el oro. El oro, incorruptible y brillante, fue considerado la carne del sol. A diferencia de otros metales, no se oxida, no envejece, no muere. Brilla con la constancia del astro en el cielo. Para los incas, el oro no era riqueza material, era sagrado. Los templos dedicados a Inti estaban recubiertos de láminas doradas para que sus muros brillaran como si fueran fragmentos del sol en la tierra. En Egipto, los faraones eran enterrados con oro porque creían que ese metal los uniría con Ra en la eternidad. La máscara funeraria de Tutankamón no era solo adorno, era una promesa de resurrección solar. En la alquimia medieval, el oro fue símbolo de perfección espiritual. Representaba la culminación de la obra alquímica, la transformación del alma en un reflejo puro del sol. El oro no era solo un metal, era un estado del espíritu. El sol como medida del tiempo. El sol también fue nuestro primer reloj. Los egipcios levantaron obeliscos que proyectaban su sombra, marcando las horas del día. Los romanos perfeccionaron relojes solares tallados en piedra. Por otro lado, los mayas y aztecas diseñaron calendarios de una precisión asombrosa, basados en los movimientos del sol. Pero el sol no solo medía el tiempo agrícola o ritual, marcaba los ciclos de la propia vida humana. El amanecer era el nacimiento, el mediodía la plenitud y el ocaso la muerte. En el sol, el hombre vio reflejada la metáfora de su propia existencia. El sol, fuente de calor, de luz y de vida, fue y sigue siendo el símbolo supremo de la humanidad. Hoy lo comprendemos con ciencia, que tiene más de 4.000 millones de años y que algún día desaparecerá. Pero, pese a ese conocimiento, seguimos mirándolo con el mismo asombro que nuestros antepasados. Cada amanecer nos recuerda que la vida se renueva. Cada rayo nos habla de fuerza, de esperanza, de eternidad. Quizá lo que sentimos frente al sol no sea solo fascinación, sea un recordatorio de nuestra pequeñez y, al mismo tiempo, de nuestra unión con el cosmos. Porque mientras el sol brille, también brillará en nosotros el deseo de entenderlo, de venerarlo y de encontrar en él un reflejo de lo divino.